¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 12 y son 3:02 de la tarde. Qué gusto de recibirlos, qué gusto de estar aquí contigo, maestro. De verdad espero que nos pasemos unas 2 horas increíbles. Hay un programa muy bonito que se hizo con mucho cariño para ustedes. Recuerda que es un programa de ida y vuelta. Me encantaría escuchar tu opinión y saber lo que opinas, piensas de nosotros, de lo que estamos compartiendo. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Maestro, ¿qué te Paco, digo? Tercera vez que nos saludamos. Maestro, qué gusto. Le decía que quiero que venga todos los jueves y habrá programa conmigo. Así que el micrófono. gracias, Paco. Ilústranos, maestro. Ay, recordar un poquito de historia, Paco, porque estamos por vivir los meros días patrios de nuestro México querido. Hoy que es 12 de septiembre es un día que considero muy oportuno para hablar de que mañana, viernes 13 de septiembre, es Día de los Niños Héroes. Y pasado mañana es Día de los Charros, el domingo Día del Grito de Independencia y el 16 de septiembre nuestra independencia que se celebra con el desfile militar. Paco, quisiera hablar de el día de pasado mañana, sábado 14, que es el Día del Charro, pero para comentar acerca de la importancia de nuestros contingentes charros en la historia de México, que tiene que ver total y directamente con la batalla del Cerro de Chapultepec, ocurrida el 13 de septiembre de La defensa del 1847 castillo, los niños héroes. de los Niños Héroes. No se puede hablar del 14 de septiembre sin detenernos al día 13 de septiembre de 1847. Ese día amanece y el ejército de los Estados Unidos, el ejército invasor o interventor, había recorrido libremente por el territorio Nadie nacional. les hizo frente ni les pudo hacer batalla. No, porque ya veníamos de muchos años de guerra en Texas. El ejército mexicano había enfrentado al ejército de los Estados Unidos desde Texas y de esa manera el territorio nacional quedó desprotegido. Ellos libraron las batallas allá en aquella hoy entidad de los Estados Unidos y llegan al último escollo antes de llegar a la capital de nuestro país, la Ciudad de México, que era librar el colegio militar, que tenía ahí ser establecido 4 años. Antes era una fortaleza militar y se decidió que fuera el colegio militar. 4 años antes, es decir, en el año 1843. Ahí el ejército norteamericano se enfrenta con los oficiales y con los cadetes del colegio, pero también se enfrenta con el hoy heroico batallón de San Blas, que normalmente se olvida esa parte. Sí, no es muy mencionado ni en los libros de historia. No. Necesitas meterte a estudiar un poquito. Sí. El haberlos enfrentado en las faldas del cerro fue importante porque después siguió ya continuar con el hoy castillo de Chapultepec, que ya había sido bombardeado con cañoneos del ejército norteamericano, pero el batallón de San Blas fue muy importante porque sí recibieron bajas también el ejército invasor. Esta batalla fue cruenta, ahí murieron, o mejor dicho, estaban en el colegio 200 alumnos, no solamente 6, había 200 alumnos, y los liberaron, les dieron el día a quienes quisieran salirse, pero hubo decenas de alumnos que no se quisieron ir y enfrentar al ejército de los Estados Unidos. El segundo más poderoso del mundo, el primero era el de Francia, el Estados Unidos era el segundo. Hay quienes dicen que la batalla no existió, hay quienes dicen, bueno, ni siquiera eran niños, tenían 19 años. Bueno, hay que decirlo. Tenía 19 años el subteniente Juan de la Barrera, pero él ya era oficial. Pero los demás tenían edades desde los 12, 13, 14 años, eran auténticamente niños, realmente sí. Adolescentes.
o pubertos, Hubertus. Paco. Porque el más joven de ellos iba a cumplir 13 años un mes después de que muere ahí en esa batalla. Y el día 14, Paco, después de este descalabro para toda nuestra nación, amanece en el asta del balcón central del Palacio Nacional la bandera de los Estados Unidos. Es un hecho que muy poca gente se imagina Así es. y que no lo tenemos en nuestra memoria ni en nuestro registro. Saber que en algún momento la bandera estadounidense ondeó en Palacio Nacional un día magro, oscuro, negro para la historia de México. Es correcto, Paco. Lo de los niños héroes raya entre lo histórico y lo mitológico. Más lo segundo, maestro. Sí. Más lo segundo. Sin embargo, mira, los titulares de ese día y del día siguiente de los periódicos de la época, claro que había periódicos, porque en 1810 se fundó la imprenta aquí por Miguel Hidalgo, aquí en Guadalajara. Ya desde antes, desde la Guerra de Independencia, ya había periódicos. Y las primeras planas decían, murieron los niños en el colegio militar. Eso hizo que la población mexicana despertara. Y despierta ante esa afrenta de ver, porque además hay fotografías, Paco, hay fotografías del Palacio Nacional con la bandera de los Estados Unidos en el balcón central, donde debe estar el presidente de México, no una bandera invasora. Solo que la población no podía organizarse, Paco, ni tenía los medios para organizarse. Más el segundo punto, no había recursos. No había recursos, estábamos en guerra desde hacía ya 3 lustros por lo menos. Y quienes se organizan, Paco, es justamente los charros, porque los charros tenían 2 cosas. Tenían caballos, que es el equivalente a un tanque. Hoy en día tener un caballo en 1847 es como hoy tener un tanque. Y tenían armas, efectivamente, cosa que el resto de la población no tenía. Entonces, los charros mexicanos se ponen en contacto, en comunicación, gracias a este medio de transporte que es el caballo, entre los charros de alrededor de la Ciudad de México, muy particularmente del estado de Hidalgo. Y se ponen en contacto con los charros de Jalisco, precisamente porque quien participa en la guerra o en la batalla de Chapultepec es el batallón de San Blas. Recordemos que San Blas en ese tiempo está en Nayarit, pero era Jalisco, era uno de los cantones. Era un cantón del estado de Jalisco. Que tampoco eso se sabe, que Jalisco no era lo que es hoy. Teníamos el cantón de Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas. Y Colima. Y Colima, pues era un solo estado. Ya lo platicaremos, incluso cómo se dividió Zacatecas de Aguascalientes, cómo se separa Colima y Nayarit, pero es otra historia. Es correcto, sí. Entonces, la comunicación ocurre entre los charros del estado de Hidalgo, muy particularmente de ese estado, con los charros de Jalisco, porque por lo ocurrido el día anterior. Entonces, la comunicación se da inmediatamente el día 14 y se empiezan a organizar. Y la mejor manera de probar estos hechos es que la guerra termina con la firma del Tratado de Guadalupe en Ciudad de México. Pero la fecha es 30 de mayo de 1848, debido a que la guerra continuó. Entonces, quienes no creen en los niños héroes, quienes no creen en nuestra historia, ¿cómo pueden explicar que la guerra haya continuado si ya no teníamos ejército, Paco? Si el ejército invasor ya había tomado posesión del Palacio Nacional. Bueno, hay 2 cosas que a lo mejor yo voy a poner aquí en la mesa. Una, que efectivamente tomaron posesión, pero también los mismos americanos no encontraban qué llevarse, porque la precariedad en que nos encontrábamos era... Y esto debido también a 3 lustros de guerra, como tú lo comentaste, y ahí hay un antihéroe, Santana, que en algún momento tendríamos que platicar, porque a veces tú hablas y dices, Santana, ¿quién es? Y ahí es una personita que a México le provocó y le hizo un daño, pero que estos grupos conservadores, precisamente la iglesia, lo rescataron una y otra vez
para que le infringiera a México, pues simplemente entregar la mitad de nuestro territorio, qué sé yo. Ya nos tocará platicar. Pero por el otro lado, ciertamente, también como yo te decía, mucho de lo que se dice de los niños héroes también viene construido en estos gobiernos del siglo pasado por los gobiernos priistas para crear toda esta mitología. No hay pruebas fehacientes de que se haya arropado en la bandera y se haya tirado, cosas así. Efectivamente, hay elementos con lo que se construye toda esta imaginaria. Y al final muchos de nuestros héroes fueron construidos de esta manera también, mucho al gusto o la necesidad, pero no necesariamente son tal cual, porque al final eran personas. Y también tendríamos que hablar un poco de Hidalgo, de Morelos, incluso el mismo Benito Juárez, del mismo Porfirio Díaz, que fue un héroe nacional en contra de los franceses. Pero todas estas historias tienen su lado gris o matices. Pero a ver, los charros. Qué orgullo de estar en un estado donde la charrería, que es deporte nacional, y que además fueron nuestro primer bastión después de que caímos en el castillo de Chapultepec. Sí, y también muchos dirán, bueno, pero ¿de qué sirvió haber prolongado la guerra? Sirvió de mucho, Paco. Nos defendimos. Nos defendimos y el tratado, sí llegó a ser un tratado, Paco, porque sin la intervención de los charros, ellos querían, de entrada, el estado de Coahuila. Además. Por lo menos, el estado de Coahuila completito. Querían lo más que se pudiera del estado de Chihuahua y querían lo más que se pudiera al norte, pegado con ellos, de la Baja California. Ya no nada más la Alta. Lo que hoy se conoce como California fue nombrado por los españoles cuando llegaron a esas tierras como la Alta California. Y la Baja California es como hoy la conocemos. Pero ellos querían, y creo que muchos siguen queriendo, los territorios de la Baja California, porque quieren el acceso al mar de Cortés o al mar de California. Que ahí tenemos que platicar otra historia. El gobierno de Lázaro Cárdenas le ofreció a los judíos Baja California en la Segunda Guerra Mundial, para que no se fueran a Israel, para que se vinieran a habitar acá a México. Maestro, ya se nos fue el tiempo. Sí. yo no sé, hablar con este señor es un honor, es un gusto, sabe lo que no te imaginas. Yo espero que lo disfrutes como lo disfruto yo. Yo encantado, maestro, véngase todos los jueves. Es una perla, es que nos quede algo al final y que entendamos un poquito más de nuestra historia, de qué se celebra y por qué. Maestro, como siempre, Paco, muy agradecido. Muchas gracias, Un Paco. honor estar aquí contigo, ser tu amigo. Por favor, miren, ahí está Salvador. Ahora sí, véanme la cara. Miren nada más qué feliz estoy. Salvador, no te vayas. Mándanos una pausa.